Dejemos un poco atrás las batallas del siglo XX que hemos estado viendo últimamente. Vayamos un poco más al pasado, incluso a la era antes de Cristo. Veamos las guerras médicas. Guerras médicas. Y no se llaman médicas porque tengan algo que ver con la medicina, con las doctoras, con lo que sea. Se llaman médicas porque los griegos llamaban medos a los persas, que era contra los que estaban combatiendo. Me refiero a los conflictos bélicos entre los griegos y los persas. Del año 492 al año 478 a.C. se dieron estas guerras médicas. La primera guerra médica fue dirigida por el emperador Darío I, emperador de Persia. Darío I comenzó a mover flota y ejército hacia las polis griegas que se encontraban en islas, amenazando a todos aquellos que se negaran a darles agua y tierra, y a todas aquellas que se negaban al sometimiento de su poder. La primera guerra médica se desata después de la primera rebelión jónica. El rey persa Darío I decide invadir Atenas y Eretria como castigo por haber apoyado la rebelión jonia. La rebelión jónica fue un intento de independencia de la ciudad jonia bajo el sometimiento de Persia. Una importante y decisiva batalla de esta guerra fue la batalla de Maratón, donde el general Milcíades lidera al ejército griego con ayuda de Temístocles y logra vencer y derrotar aplastantemente al ejército persa. El ejército persa lo superaba 10-1 fácilmente, pero la estrategia de Temístocles era impresionante, así que lograron hacer huir a los persas. Después de eso hubo un largo periodo de paz, aproximadamente unos 10 años. Darío se fue agüitado, se fue derrotado a Persia nuevamente, planeando su venganza contra los griegos para volver en el futuro y lograr derrotarlos. Pero esa venganza jamás se dio, ya que Darío I murió en 485 a.C. Le sucedió el trono a su hijo Jerjes I. Los griegos se regruparon y prepararon su ejército por si los persas planeaban volver. El nuevo frente del ejército griego ahora estaba liderado por Esparta. Jerjes, como les dije, fue el que sucedió al trono a Darío I. Fue el que impulsó la Segunda Guerra Médica. Y Jerjes no lucía así. Su aspecto era algo más parecido a esto. Jerjes enfrentaba muchas pequeñas rebeliones dentro de su imperio, ya que gobernaba con puño de hierro. Además estaba preparando bastantísimo ejército para volver a atacar Grecia. Año 480 a.C. Inicia la Segunda Guerra Médica. Le iba bastante bien a Jerjes, lograba avanzar casi sin ningún problema hacia el norte de Grecia, ya que esas pequeñas polis griegas se asustaban al ver el numeroso ejército de Jerjes. Pero los espartanos y los griegos tenían un plan. Cuando los persas llegaron al paso de las Termópilas, se encontraron con un ejército de aproximadamente 300 espartanos. Estaba liderado por el rey espartano Leónidas. Y de nuevo su aspecto no era este. Su aspecto verdadero era más parecido a esto. Para empezar, él ya era de avanzada edad, aproximadamente unos 60 años más o menos. Bueno, el caso es que fue él el encargado de enfrentar a los persas en ese pequeño paso de las Termópilas. Pero eso fue solamente como un señuelo. Ese ejército de 300 no estaba dispuesto a vencer a los persas en ese paso de las Termópilas. Solamente fue para detenerlos, para darle tiempo a los griegos de que pudieran planear mejor su ejército. Muchos creen que los espartanos fueron con esos 300 hombres a vencer a los persas, porque decían que eran muy fuertes y con los 300 bastaba para vencerlos. No, el plan no era vencerlos, el plan solamente era retrasarlos para que se pudiera dar una buena huida de la ciudad de Atenas. Y los espartanos tampoco lucían así, no andaban peleando casi encuerados, desnudos y así súper guapos todos, pues no. Esta fue una misión suicida. Todos lo sabían, todos estaban al tanto de eso. Sabían que no iban a poder derrotar a los miles de soldados persas, siendo únicamente 300 espartanos. Como dije, solo le estaban dando tiempo a los atenienses de que evacuaran la ciudad, porque es a donde se dirigían los persas. Salamina fue otra ciudad importante donde se libró otra batalla, la batalla marítima de Salamina. Temístocles vuelve a destacar en esta batalla. Conocía muy bien el terreno, conocía muy bien el mar y logró derrotar muy fácilmente a los barcos persas. Los barcos persas eran mucho más, pero eran grandes, pesados y llenísimos de gente. Los barcos griegos eran ligeros, eran livianos, eran rápidos, así que por eso lograron ganar fácilmente. Esa victoria en Salamina salvó a los griegos de ser destruidos. Pero aún faltaba el ejército terrestre. Año 479 a.C. Se libra la decisiva batalla de Platea. Ambos ejércitos se encontraron en la ciudad de Platea. No les voy a hacer muy larga la historia con detalles y que tal soldado hizo esto y esto. La victoria fue griega decisiva, nuevamente.
Fue una aplastante humillación hacia el ejército persa, que era muchísimo más grande, como ya sabemos. Poco tiempo después, en ese mismo año, se libró la última batalla de la guerra, la batalla de Mikala. Tampoco voy a entrar en muchos detalles técnicos. Victoria griega, aplastaron a los persas. Así dio fin a esta segunda guerra médica. Como consecuencia, los persas perdieron territorio en el mar Egeo. Además, se enfrentaron a una segunda revuelta de Jonia. Esto la verdad es que no terminó aquí precisamente. Estas dos naciones siguieron enfrentándose durante los años siguientes. Incluso hubo una tercera guerra médica. Pero el resultado fue más o menos igual. Los persas parecían un ejército imponente, poderoso, y en realidad lo eran. Tenían el dominio de Asia, estaban dirigiéndose a Europa, pero la verdad es que no valían ver. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que hayan aprendido bastante sobre cuál fue la verdadera historia y no se queden con la idea de la película de 300. La cual está muy buena, la verdad, véanla de todas maneras para que se den más ideas todavía. Bueno, entonces aquí finalizo el video. Mi nombre es Rolando Arana y me voy antes de que se le acabe la pila a esto. Tengan un excelente histórico día. Le sucedió el ton... Oh, se le está acabando la pila a la torre. ¿Ve? Ya valió. Ni pedo. Ni pedo.